Bueno, buenos días familia. Pues un domingo más tenemos la oportunidad de, como familia, como iglesia, como pueblo de Dios, de acercarnos a la palabra del Señor. Y lo hacemos como siempre, con el respeto y con la solemnidad que la palabra de Dios merece. Y con temor y temblor, como siempre, porque acercarnos a algo tan maravilloso como la palabra del Señor, pues algunas veces nos ponemos un poco nerviosillos. Seguimos con el estudio del Evangelio según San Marcos. Hoy estamos en el capítulo 6, los versículos del 30 al 44. La alimentación de los 5.000. Creo importante mencionar, aunque me imagino que todos lo sabéis más que de sobra, que de todos los milagros que hizo el Señor, este es el único milagro recogido por los 4 evangelistas. Una cosa curiosa. Los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, guiados por el Espíritu Santo de Dios, nos dejaron por escrito lo que hizo el Señor y lo que dijo. El Señor hizo muchos milagros, lo sabemos todos más que de sobra. Unos evangelistas recogen unos milagros y otros evangelistas otros. Pues este es el único que recogen los 4. Nos lo dejaron por escrito para que lo tengamos y para que disfrutemos plenamente de lo que hizo el Señor en esta ocasión. Si nos entretenemos en buscar este pasaje en los otros 3 evangelios, es decir, en Mateo, en Lucas y en Juan, veremos que los traductores de la Biblia colocan el mismo encabezamiento que en este caso tenemos en el Evangelio de Marcos. Estas letras negritas que tenemos aquí encima de cada pasaje, para que entendamos de qué va. Los 4 recogen lo mismo y lo titulan de la misma manera: alimentación de los 5.000. Qué curioso. Si miramos el texto de Mateo, el de Lucas y el de Juan, veréis que los 3, al igual que Marcos, mencionan que el Señor dio de comer a 5.000 personas. Pero curiosamente, solamente el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 21, menciona algo que me parece importantísimo. Y es que dice Mateo que comieron 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Por eso, en mi modesta opinión, no debemos hablar de la alimentación de los 5.000. Deberíamos hablar de la alimentación de los 15.000, por lo menos. Porque dice Mateo que comieron 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y si había 5.000 hombres, pues lo más seguro es que hubiera 5.000 mujeres y posiblemente, como poco, 5.000 niños. Por tanto, se me antoja que la mejor manera de referirse a este pasaje es la alimentación de la multitud. Es curioso, siguiendo el texto de Marcos, ver cómo salta Marcos del palacio de Herodes al desierto, a un lugar a la orilla del mar de Galilea, un lugar árido y seco. En el palacio de Herodes, celebrando su cumpleaños, seguramente había mucha gente con vestidos resplandecientes, lujosos, ostentosos si queréis. Y de ahí pasamos a un desierto en el que hay un montón de gente, seguramente pobre, y más de uno, pues seguramente enfermos. Necesitados de ayuda, tanto física como espiritual. Curiosamente, la fiesta que se celebraba en el palacio donde estaba Herodes pasó de lo ostentoso a lo pecaminoso y después a lo deleznable. En el caso de lo que sucedió en el desierto, fue una muestra, una manifestación del amor, de la compasión y de la misericordia del Señor Jesucristo. En aquel lugar desierto, sin agua,
sin alimento. La multitud acudió al rey, y el gran rey, el rey supremo, el rey verdadero, movido a compasión, les ministró. Cuando el sol se empezaba a poner, el rey milagrosamente les alimentó, y no de cualquier manera. Dice el texto que les alimentó hasta saciarse. Dice el Salmo 132, versículo 15, y a sus pobres saciará de pan. Pues aquella multitud fue saciada, ¿y de qué manera? Vamos a leer el texto. Marcos 6, del 30 al 44. Como entiendo que lo tenía todo buscados, lo leo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Interesante. Lo primero que quiero compartir con vosotros es que es bueno, de vez en cuando, buscar un poco de privacidad. Es bueno, de vez en cuando, un poquito de soledad. Versículo 31, él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer. Bien, me imagino que, como sucederá a cada uno de vosotros, yo he conocido a muchos creyentes en los 40 y algunos años que llevo en el Señor. Y he conocido a creyentes de todo tipo. Hay creyentes que se toman la vida con mucha tranquilidad y otros creyentes que viven la vida cristiana de otra manera. Algunos pues un poco ajetreados, corriendo de un lado para otro todo el día. Hay creyentes que se desviven por servir a otros creyentes. Y hay otros creyentes pues que, diciéndolo claramente, que no se molestan por nadie, vamos, y viven la vida de manera muy relajada. El Señor vivió sirviendo. Dijo que vino a este mundo a servir. Y de hecho el Evangelio que estamos estudiando, el Evangelio de Marcos, presenta a Jesucristo como el siervo sufriente. Y la pregunta que hay que hacerse creo que es bien sencilla. Si el Señor vino a servir, los discípulos del Señor, ¿qué hemos de hacer?
¿Vivir la vida de manera muy, muy relajada o hacer todo lo posible por servir al Señor y a los hermanos? Cuando servimos, honramos a Dios. Cuando servimos, estamos contribuyendo a la edificación del reino y estamos sirviendo a nuestros hermanos. Es un privilegio y es un honor poder servir. Y yo modestamente entiendo, por lo que cuenta el versículo 31, que el Señor no quiere que nadie desfallezca sirviendo de un sitio para otro y corriendo todo el día. Creo que hay que hacerlo con sentido común, con equilibrio y con prudencia. Se nos ha concedido el privilegio de servir, pues creo que debemos aprovecharlo y honrar al Señor haciéndolo lo mejor que podamos y todo lo que podamos. Conozco algún que otro caso de algún obrero del Señor que se ha involucrado de tal manera en la obra de Dios que ha descuidado a su familia. Y cuando digo descuidado estoy usando un eufemismo porque era algo más que descuidar a la familia. Sus esposas y sus hijos, puedo decir que prácticamente no les veían el pelo y han sufrido las consecuencias que han sido nefastas. Y os aseguro que estoy citando algo que conozco muy, muy de cerca y de casos muy tristes y muy desagradables. En una de las iglesias en las que he estado durante mucho tiempo, Javier y Flor también estuvieron allí, Miguel y Yolanda, etc. Había una hermana que de vez en cuando, con cierta frecuencia, acudía a alguno de los pastores para pedirle permiso para divorciarse. Y lo hizo unas cuantas veces, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque ella creía que su marido tenía desatendida a la familia y tenía serios motivos para creer eso. Además, curiosamente, cuando acudía a uno de los ancianos y ese anciano no le daba permiso, buscaba a otro y le pedía el mismo permiso. Y claro, como había unidad entre los ancianos y todos pensábamos lo mismo, pues nunca consiguió la mujer lo que quería, pero era el hermano en cuestión se apuntaba a cualquier cosa. Lo mismo le daba a tener que ir a Seúl que a Ciudad del Cabo, que a Finlandia. Es igual. Cualquier motivo le era bueno para estar corriendo por ahí por el mundo, desatendiendo lo suyo. Creo delante del Señor que la primera responsabilidad de un creyente es su familia. Cuidar de su mujer y de sus hijos y luego servir en todo lo que pueda y lo mejor que sepa hacerlo. El Señor le dijo a los apóstoles que buscaran un lugar desierto y tranquilo para descansar un poco. Repito, descansar un poco. Porque hay gente que se toma esto del descanso de una manera, se lo toma muy en serio. Y descansar es para los que están cansados. El que nunca se ha cansado trabajando no debería descansar tanto. El tema es que hay algunos que parece que han venido a este mundo cansados. Y si a ellos les parece que eso da la gloria al Señor, pues adelante. Repito, descansar es para los que se cansan sirviendo, no para algunos que viven la vida cristiana con una laxitud que, madre mía. Pero bueno, cada uno es cada uno. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Repito lo que dije antes, los creyentes de vez en cuando necesitamos apartarnos a lugares tranquilos, a lugares desiertos, para poder descansar, para poder centrarnos, para poder estar en comunión con el Señor, para escuchar su voz y para estar en comunión íntima con Él. El Señor lo hacía, se apartaba a lugares en los que pudiera orar, pensar, porque en silencio y en soledad es cuando más cerca estamos del Señor algunas veces, y es cuando con más claridad podemos escuchar su voz, que algunas veces hay tantas cosas en la vida que el Señor quiere hablarnos y es que no tenemos tiempo ni para escucharle.
Los creyentes somos seres sociables, igual que nuestro Dios es un ser sociable. Y necesitamos a otras personas, necesitamos comunión, necesitamos estar cerca de otras personas, escucharles, que nos escuchen, compartir, intercambiar impresiones, hablar, etcétera, etcétera. Y algunas veces sucede lo mismo con la oración. Los creyentes necesitamos otros creyentes para poder orar con ellos. La oración corporativo-comunitaria es una maravilla, pero también necesitamos tener nuestros momentos de soledad con el Señor para acercarnos a Él y para estar cerca del Señor. Y para escuchar cuando el Señor nos habla, porque algunas veces tenemos tantas cosas en la cabeza que ni siquiera podemos escucharle, y es fundamental escuchar al Señor. A menudo cometemos el error de creer que la vida de oración tiene que ver con estar todo el día hablando y diciéndole cosas al Señor, y acudimos al Señor como si fuera un autoservicio, y necesito esto y dame aquello y te pido lo otro, y algunas veces hay que hablar menos y escuchar más, que edifica mucho escuchar al Señor. Y no está de más nunca hacer lo que hicieron el Señor y los apóstoles, buscar un lugar tranquilo para descansar. ¿Por qué? Porque cuando estamos frescos es cuando más útiles somos en las manos del Señor, que alguna vez estamos tan cargados y tan ajetreados que no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. En segundo lugar, buscar a Cristo. Por lo que cuenta el texto, no les sirvió de mucho apartarse en una barca, porque cuando llegaron a la orilla que querían estar tranquilos, había una multitud allí esperándoles. Habían ido caminando y estaban esperando al Señor. Aquella multitud fue buscando al Señor, andando a pie, desde las ciudades y desde las aldeas, sorteando las dificultades del terreno, pero cuando el Señor llegó a la orilla, estaban esperándole. En contraste con lo que sucedió en Nazaret, ¿os acordáis de hace unos días? Aquella multitud viajó a pie para estar cerca de Jesús. Dice el versículo 33 algo muy importante: y se juntaron a Él. Se juntaron al Señor. Se juntaron a Él. Una pregunta que hay que hacerse: ¿cuál era la razón que tenían para buscar a Jesús? ¿Qué querían de Él? ¿Qué fue lo que sucedió en aquel lugar? ¿Qué necesitaban del Señor? Posiblemente solamente querían escucharle. Solo necesitaban una palabra de esperanza. Sin embargo, el texto nos dice que el Señor les enseñó muchas cosas. ¿Cómo llora? ¿Qué pulmones tiene la tía? El Señor les enseñó muchas cosas. Quedaros con esto. El Señor, como buen pastor que era y que es, el gran pastor, el mejor pastor, proveyó para ellos alimento espiritual. Y como buen maestro que es, les enseñó muchas cosas. Detalle importante. ¿Creéis que el Señor a nosotros nos ha enseñado muchas cosas? ¿O creéis que el Señor nos ha enseñado poco? Algunos dicen, uy, es que el Señor ha intentado enseñarme muchas cosas, pero yo he aprendido muy poco. ¿Qué va? Eso no es verdad. El Señor a todos nos ha enseñado muchas cosas. Creer que el Señor nos ha enseñado es un engaño del enemigo. El Señor a todos nos ha enseñado muchísimo. Nada más hay que echar la mirada hacia atrás y recordar cómo eras cuando llegaste al Señor. Y ahora mírate al espejo y verás todas las cosas que el Señor ha quitado de tu vida. Y seguro que te darás cuenta que el Señor ha hecho muchísimo, muchísimo. Aunque dice la Biblia que justo no hay ni aun uno, algunos de nosotros llegaron, algunos de vosotros llegasteis al Señor siendo buenas personas. Y el Señor tuvo que enseñaros pocas cosas. Algunos de nosotros, como por ejemplo yo, éramos auténticos delincuentes. Y estábamos asalvajados y asilvestrados. Y el Señor tuvo que hacer obras extraordinarias con nosotros. Pero a todos, en mayor o menor medida, nos ha enseñado muchas cosas.
Lo mejor de todo es que no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Y no hay un alma que el Señor no pueda limpiar por sucia que pudiera estar antes de conocerle. Ahora es importante hacer lo que hizo aquella multitud. Primero buscar al Señor y después juntarse a Él. Estar cerca de Él. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Esto es para los que no conocen al Señor. Ahora es tiempo de buscarle y de encontrarle. Igual mañana no vas a poder, entonces, si puedes encontrar al Señor, búscale desesperadamente, porque hay trenes que solo pasan una vez por tu puerta. Y si no los coges, igual no vuelven a pasar nunca más por delante de ti. Aunque yo soy de los que creen que los trenes que llevan al Señor pasan una y otra vez por delante de nosotros. Por lo menos es la experiencia de mi vida. El Señor me dio varias oportunidades que rechacé, hasta que una vez cedí, reconocí que era un miserable pecador y decidí subirme al tren. Y fue una pasada. Algunos creen que la vida de un cristiano es un camino de rosas. Se equivocan. Aunque sí es cierto que está llena de espinas, y algunas de esas espinas pinchan y de qué manera, Y algunas veces ser creyente se puede hacer muy complicado. Yo en más de una ocasión he sentido deseos de bajarme del tren, Lo que pasa es que el Señor en su infinita misericordia siempre ha enviado a algún revisor para que no me dejara bajar. Gloria al Señor. Me imagino que a vosotros os habrá sucedido lo mismo. Porque este mundo en el que vivimos algunas veces se pone francamente pesado. Pero algunas veces en los líos que nos metemos nos los buscamos nosotros, porque descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional. Nos tomamos las cosas con mucha laxitud y luego sucede lo que sucede. El remedio para estas cosas está escrito en el versículo 33. Y se juntaron a Él. 5 palabras, una frase maravillosa. Se juntaron al Señor. Pues mi consejo para cada uno de nosotros esta mañana es que os juntéis al Señor, que os peguéis a Él, que no descuidéis vuestra vida espiritual, que leáis, que meditéis lo que leéis, que oréis y que escuchéis la voz del Señor. En tercer lugar, quiero hablaros del buen pastor. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, es el buen pastor, el gran pastor, el pastor supremo. Y este pasaje que hemos leído es una muestra de la sensibilidad espiritual y pastoral del Señor Jesucristo. Estas cosas a mí me dejan maravillado. Dice el versículo 34 que vio aquella multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Habéis visto alguna vez una oveja perdida, sin pastor, desamparada? Es el animal más torpe y más indefenso que hay en este mundo. Cualquier cosa, no sabe para dónde ir. Va de un lado para otro, pero perdido, desorientada, sin saber por dónde tirar. Y cualquier cosa que haya por delante de esa ovejita puede acabar con ella. Se puede caer en cualquier agujero. Se puede caer al agua y ahogarse. Y no digamos si se encuentra con cualquier alimaña. Puede acabar con su vida. Y no digamos si se encuentra con el lobo y el pastor no está cerca. Curiosamente, en el Evangelio según San Mateo aparece esta misma frase idéntica. Dice Mateo, igual que Marcos, que el Señor ve a las gentes como ovejas que no tienen pastor. Así ve el Señor a todos los seres humanos, desamparados, perdidos y desorientados. Y así estábamos nosotros antes de conocer al Señor, ¿os acordáis? Pero la cosa ha cambiado, Ahora le tenemos. Y cuando pasa cualquier cosa, rápidamente acudimos al Señor. Le conocemos. Hemos sentido su presencia cerca de nosotros. En los momentos complicados y feos, la presencia del Señor aún se hace más real y más cercana. Le conocemos y sabemos que cuida de nosotros. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera?
No hay ni un solo momento en que el pastor que cuida de nosotros se distraiga, se duerma, se despiste. Siempre, absolutamente siempre está pendiente de nosotros. Y el rebaño es grande, pero está pendiente de todos y cada uno de nosotros. Un texto maravilloso de la palabra de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cada uno de vosotros sois parte de ese Israel de Dios. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Salmo 121. Este es el pastor que tenemos los cristianos. No hay nadie como él, ni siquiera que se le aproxime. Los que no son creyentes no tienen estas promesas ni esta bendición. En nosotros, gloria a Dios, sí. Pero es duro ver algunas veces a la gente que nos rodean como la veía el Señor, sin esperanza ninguna, sin rumbo y sin dirección. El Señor sentía compasión por las personas que había a su alrededor, por sus contemporáneos. La pregunta que tenemos que hacernos inevitablemente, si el Señor sentía compasión por la gente de aquel tiempo, ¿qué habríamos de sentir nosotros? Indiferencia. La misma compasión que sentía el Señor. La respuesta la sabemos. Es muy fácil de responder. Lo mismo que sentía el Señor deberíamos sentirlo nosotros. Ahora, tenemos que ser realistas y tenemos que tener los pies en el suelo. Y tenemos que entender y reconocer que cada día es más complicado testificar a la gente. Cada día es más complicado poder compartir nuestra fe con alguien, con algún vecino, con algún amigo, con algún compañero. La gente cree que tiene respuestas para todo y creen que lo saben todo. Y la verdad es que saben muy poco, pero es que algunas veces se nos hace muy complicado poder testificar. Y como tienen de todo y lo saben todo, ¿qué vamos a hacer? Aguantar pacientemente y orar. Y cuando nos preguntan, entonces, responder e intentar decir, pues, lo que tenemos que decir. Una enseñanza importante de este texto. El Señor hizo dos cosas. Proveyó para ellos y también les enseñó muchas cosas. Dos áreas en las que podemos trabajar y colaborar algunos creyentes, enseñando a los que no saben y también proveyendo obra social. Hay multitud de asociaciones cristianas en las que podemos echar una mano. Ahora os adelanto que enseñar no es tarea fácil. Yo hubo un tiempo de mi vida que tenía que salir todos los días a la calle una vez en semana a evangelizar con un grupo de creyentes. Íbamos con encuestas y nos sentábamos en los parques de Canillejas, de San Blas, y intentábamos hacer algunas preguntas a la gente y luego, dependiendo de lo que nos contestaban, pues, y la gente tiene una ignorancia tremenda. Todos, prácticamente muchos de ellos decían lo mismo. Bueno, es que yo no soy tan malo, es que me imagino que todos iremos al cielo. Hay que enseñar. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Hay que enseñar y también hay que cubrir las necesidades de muchas personas que tienen necesidades de muchas cosas, y algunas veces pues hay organizaciones que ayudan en esas áreas de ministerio y podemos hacerlo. Y para terminar, la parte que más me gusta de este pasaje. Levantando los ojos al cielo, que son unas palabras que hay ahí escritas.
Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió de los peces entre todos. Esto me parece sencillamente maravilloso, precioso. Levantando los ojos al cielo. ¿Por qué mirar al cielo? ¿Por qué no mirar al mar? ¿Por qué no mirar a los árboles? ¿Por qué no mirar a las montañas? El texto dice que Jesús levantó los ojos al cielo. Porque mirar al cielo es mirar a Dios. Así de fácil y así de sencillo. Y del cielo, como dice el Salmo 121, viene nuestro socorro, viene nuestra esperanza, viene nuestra provisión y vienen cosas maravillosas por nosotros que algunas veces no somos capaces ni de entender. Lo que pasa que del cielo han caído las lluvias sobre Valencia y sobre otras regiones de España causando muchísimo dolor. Y uno pues piensa estas cosas. Pero ¿quién soy yo para cuestionar lo que hace o no hace el Señor? Lo que permite o no permite el Señor. Además, si es verdad lo que dicen los ecologistas, que todo esto tiene que ver con el cambio climático no lo hemos ganado a pulso. Entonces, ¿por qué pedirle cuentas al Señor por algo que estamos destrozando nosotros? Además, lo que me llama la atención es que cuando todo va bien, nadie se acuerda del Señor. Nadie se pone de rodillas y dice: Señor, te damos gracias por tantos años de bendiciones, lluvias fructíferas y tiempos de bendición para nosotros. Nadie lo hace. Ahora, cuando las cosas van mal, entonces, ¿cómo permite Dios esto? ¿Cómo permite Dios aquello? ¿Y cómo permite Dios lo otro? Pues yo no lo sé. Yo no tengo respuestas para muchas cosas. Lo que sí sé es que pienso como pensaba Job. Y repito sus palabras: aunque me quite la vida, seguiré esperando en el Señor. Y es la única respuesta que tengo. Aunque me quite la vida, seguiré confiando en el Señor. Y volviendo al texto, levantó los ojos al cielo, porque mirar al cielo es mirar a Dios. Las Escrituras se refieren al cielo más de 500 veces, muchísimas veces. Hay multitud de citas que mencionan el cielo. Cuando la Biblia menciona algo tantas veces es porque es muy importante, ¿eh? La palabra de Dios habla de la existencia de 3 cielos. Hay un pasaje en el que el apóstol Pablo escribe su segunda carta a la iglesia de Corinto. Dice: conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que estuvo en el 3er cielo. ¿Os acordáis? Si Pablo habla del 3er cielo es porque hay un primer cielo y un segundo cielo, ¿no? La Biblia es lo que enseña, que hay un segundo y un primer cielo. ¿Cuál es el primer cielo? La atmósfera terrestre, donde vuelan los animalitos, los pájaros que tanto nos gustan a Vicente y a mí. El segundo cielo, el espacio interestelar, las estrellas, los planetas y tal. Y el 3er cielo, y el más bonito de todos, y el más importante, la morada de Dios. Allí está el Señor. Allí son llevados los creyentes cuando dejan este mundo. Y allí serán llevados los creyentes que estén vivos cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, al 3er cielo, al lugar donde está el Señor. Por eso el Señor Jesucristo miró al cielo, porque mirar al cielo es mirar a Dios, porque de allí viene nuestra salvación, nuestra esperanza y todo lo bueno para nosotros. El Señor miró al cielo y bendijo, repartió aquello y dio de comer a mucha gente. Cuando miramos al cielo, las cosas cambian de color. Cuando las cosas están negras y miras al cielo, pueden volverse verdes, blancas, de un azul precioso. Cuando las cosas se dan mal, miras al cielo y las cosas cambian. Cuando tenemos problemas serios hay que mirar al cielo, porque el Señor puede cambiar las cosas rápidamente. El Señor miró al cielo, bendijo aquello y alimentó a aquella multitud.
Aunque hay gente, como la llamada teología liberal, que niegan la existencia de los milagros. Bueno, nosotros respetamos a todo el mundo, pero creemos lo que dice la palabra de Dios. Y con esto voy a ir terminando. La alimentación de la multitud, acordaros, Marcos dice que eran 5.000 hombres sin contar los niños y las mujeres, con lo cual allí había muchísima gente, igual 15.000 personas. El único milagro recogido por los 4 evangelistas. Y vuelvo a lo de la teología liberal. Ellos niegan totalmente la existencia de milagros. Ellos creen que esto lo añadieron los apóstoles aquí para darle un poco de enjundia al texto, pero que no deja de ser poco menos que mitología, ciencia ficción, para hacer el mensaje más atractivo para los inconversos. Otra ocurrencia de la teología liberal, que la comida no era, el hambre no era un hambre física, era un hambre espiritual. Bueno, el Señor fue capaz de satisfacer sus necesidades físicas y espirituales, respetando cualquier opinión, que la respetamos todas. Nosotros, los creyentes, los evangélicos, creemos en lo que llamamos la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios, es decir, que todo, absolutamente todo, ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a Timoteo, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento, pero eso lo hacemos extensivo para toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, palabra de Dios, y como tal, lo creemos. Y la palabra de Dios es nuestra única norma de fe y conducta. Amén. Que el Señor lo bendiga.